Continuamos en su programa Verbo de Dios. Y bueno, siendo que esta es la semana, como lo dije en el segmento que se va a instalar el cónclave, pues sería muy interesante conocer un poco la historia de esto, que es el cónclave, ¿no? El camino hacia el 267 pontífice pasa por esta institución creada para evitar la prolongación de la sede vacante. Para la elección del pontífice se requiere una mayoría cualificada de 2/3 de los votos. Esto será a partir del 7 de mayo. Será el 26º cónclave celebrado bajo los auspicios del juicio final de Miguel Ángel. El término cónclave, que deriva del latín conclave, designa un espacio reservado en la casa, precisamente cerrado, es decir, con llave. En el lenguaje de la Iglesia se utiliza para indicar tanto el lugar cerrado donde tiene lugar la elección del pontífice, como el colegio de cardenales llamado a elegir al nuevo papa. Aunque está a punto de abrirse el 76º cónclave, como ya lo decíamos, estructurado de la forma que hoy conocemos a partir de lo establecido por Gregorio X en 1274. En el periodo anterior a esa fecha se hablaba simplemente de la elección del pontífice. Durante los primeros 1200 años aproximadamente de la historia de la Iglesia, el sucesor de Pedro como obispo de Roma era elegido de hecho con la participación de la comunidad local. El clero examinaba a los candidatos propuestos por los fieles y el papa era elegido por los obispos. Del siglo IV al XI la elección también estuvo marcada por la cuestión de la influencia externa. Emperadores romanos, Carolingio y otros intentaron de diversas maneras controlar el proceso de designación del papa. A lo largo de los siglos se han producido cambios que han configurado el entramado del cónclave hasta nuestros días. El primero en intervenir en este sentido fue el Papa Nicolás II en 1059 con la bula In Nomine Domini. Este documento establecía en particular que solo los cardenales podían elegir al romano pontífice. Esto fue ratificado definitivamente por la Constitución Lixit de Vitamna, promulgada por Alejandro III en 1179. Introdujo la necesidad de una mayoría de 2/3 de los votos, un elemento importante en la elección del Papa que ha llegado hasta nuestros días. En 1268 tiene lugar un capítulo descrito por muchas fuentes históricas. 18 cardenales se reúnen al Palacio Papal de Viterbo para elegir al Papa. Es el cónclave más largo de la historia. El Papa es elegido después de 2 años y 9 meses. Son momentos difíciles durante este largo tiempo. Los habitantes de Viterbo, exasperados, decidieron encerrar a los cardenales en el palacio. Se tapan las puertas y se quita el tejado. Gregorio X, archidiácono de Lieja, que se encontraba entonces en Tierra Santa, es finalmente elegido. En 1274 promulgó la Constitución Ubi Periculum, con la que se estableció oficialmente el cónclave. Entre otras cosas, establece que debe celebrarse en un lugar cerrado por dentro y por fuera. Según estas disposiciones, el primer cónclave de la historia tras la promulgación de la Constitución Ubi Periculum fue el de Arexo en 1276 con la elección de Inocencio V. En 1621, Gregorio XV introdujo la obligación del voto secreto y escrito. En 1904, Pío X prohibió el pretendido derecho de exclusividad en cualquiera de sus formas. También introdujo la obligación de guardar secreto sobre lo sucedido en el cónclave, incluso después de la elección, y la regla de conservar la documentación a disposición solo del Papa. Vamos entonces a escuchar un poco de música y volvemos con más. Seguimos en Verbo de Dios y hablamos un poco de la historia del cónclave. Tras la guerra, Pío XII promulgó en 1945 la Constitución Vacantia Apostolica Sedis, que introdujo algunas novedades. En particular, desde el momento en que comienza la sede vacante, todos los cardenales, incluido el secretario de Estado y los prefectos de las congregaciones, cesan en sus cargos, con excepción del Carmarlengo, que es el penitenciario y el vicario de Roma. Con el motu propio In Gravessim Aetamen, Pablo VI decidió entonces que los cardenales solo podrían ser electores hasta los 80 años. La legislación vigente en la actualidad para la elección del Papa es la Universi Dominici Gregis, promulgada por Juan Pablo II en 1996 y modificada por Benedicto XVI en el 2013. Establece, entre otras cosas, que el cónclave debe celebrarse en la Capilla Sixtina, definida como la Vía Pulchitoриdinis, el camino de la belleza capaz de guiar la mente y el corazón hacia lo eterno. El moto propio Vialicibus Motantivius in Normis de Electio Romani Pontificis de Benedicto XVI también establece que después de 34 votaciones en las que no se ha producido ninguna elección, los cardenales deben votar por los 2 nombres que hayan recibido más votos en la última votación, manteniendo incluso en la segunda vuelta la regla de la mayoría de 2/3 necesaria para elegir al nuevo pastor de la Iglesia Universal.
Son los frescos de Miguel Ángel los que velan por la elección del romano pontífice. Un nuevo capítulo de la historia de la iglesia está a punto de abrirse en la Capilla Sixtina. Así esta vía Pulchitudininis, que permanece cerrada por el cónclave, se extiende los ojos y la esperanza del mundo a la espera de vislumbrar el rostro y conocer el nombre del nuevo obispo de Roma. Por ahí la película Cónclave, ¿no?, que se disparó grandemente después de la muerte de Francisco. ¿Qué tiene? Bueno, primero que nada tenemos que estar claro que es ficción, ¿no? Esa película no responde a ningún momento histórico, a ningún papa. Papa X ficticio que muere, un papa X ficticio que se elige. Bien, muy buenos los escenarios naturales que sucede la cosa, están muy bien recreados, los vestuarios están muy bien hechos, el proceso propio del cónclave pues se retrata bien en la película, o sea que culturalmente algo aprendemos, pero podemos recordar que es ficción. Ahora bien, eso de presentar cardenales prácticamente secos espiritualmente, derrotados, más como depresivos, como con una maldición encima, me perdonan la palabra, pues ya hay un poco, recordemos que todo lo que es contrario a la iglesia vende, ¿no? Cardenales muy espirituales, cardenales, pues, hombres de mucha oración, hombres que vienen de una labor apostólica muy bonita, como también habrá lo contrario, por supuesto, que son seres humanos, como decíamos al inicio cuando hablábamos de Pedro, pero no es lo que más abunda, no es sin dejar de ser verdad que hayan facciones, que hayan favoritismo, que hay grupos que tienen su candidato y eso es normal para que se vaya dando el proceso, pero la fe nos dice que este proceso es guiado por el Espíritu Santo y que siempre salga la persona que se necesita para el momento de la iglesia y que Dios no va a dejar sucumbir la iglesia, porque lo ha dicho, los poderes del infierno no podrán contra ella, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, son promesas de Cristo que se tienen que cumplir. Entonces, en nada de eso, ¿verdad? No es que tampoco es lucha de poderes, que nos estamos matando ahí adentro, o sea, no. Claro, ni con dos pelucas. Y menos, bueno, el final tan innecesario de la película, si bien hay alas, iglesias ideológicas, unos más progresistas que otros, en eso de progresista, bueno, hay que evaluar esa palabra, ¿no? A los más conservadores, uno más término medio, que es el ideal, recordemos a Aristóteles, ¿no? La virtud está en medio de excesos y deficiencias. Pero ese final era pues totalmente innecesario, un poco la cuestión del la identidad de género, que sí, el sexo, que sí. Oye, por favor, el orden de la naturaleza por encima de todo y mucho más la elección del Papa. Son mensajes subliminales que los fieles tienen que evaluar. Que no la vean, no, véanla. Pero como dice San Pablo, ¿no? Escudriñen todo y saquen lo bueno. Llegamos entonces hasta el final de su programa Verbos de Dios. Será hasta la próxima semana. Traeremos de nuevo la palabra de Dios viva y actualizada. En la dirección y controles, Álvaro Cuevas. Quien habla, Nelson Enríquez. Chao, chao.